Hola a todos, vamos a comenzar con la siguiente clase de 3D Max y bueno, vamos a dedicarla a algo ya más específico, a crear algo más específico. En este caso, pues digamos, vamos a aumentar un poco a lo mejor el nivel de dificultad, solo un poco, y vamos a crear este mobiliario. Algunos sí son un poquito detallados, tienen sus detalles, pero bueno, o sea, se trata precisamente de eso, digamos, que ir aumentando un poquito el nivel y que digamos que al final ustedes puedan hacer cualquier cosa o casi cualquier cosa, ¿no? Que ya tengan mucho más habilidades. Bien, entonces, para comenzar con la mesa que vamos a realizar, digo, la técnica yo creo que ya la conocen porque ya la aplicamos la vez pasada. Entonces realmente es algo muy similar, nada más que vamos a ver cómo aplicarlo ya algo específico, ¿no? A lo mejor algo ya con una función o pues en este caso un mobiliario, ¿no? Entonces, tenemos una mesa para comenzar, digamos, y pues tenemos pues las patas que vamos a modelar y el cristal, ¿no? Bien, entonces aquí, como siempre, pues ya saben que probablemente hay distintos métodos que yo podría hacerlo. Probablemente aquí, como tenemos unas medidas muy específicas, yo me iría a hacer primero con líneas las patas. Sobre todo que es una figura, a lo mejor, eh, que no voy a encontrar tan fácilmente aquí en los primitivos que tienen volumen, ¿no? Entonces, a mí, yo creo para la forma que tiene, ahí ustedes tienen que, obviamente, siempre decidir de dónde parto, ¿no? O sea, es fácil partir, o sea, se tienen que preguntar, es fácil a lo mejor llegar a esa forma a través de un primitivo ya en volumen, o sea, es parecido, o puedo poner algo similar, o me conviene más partir de líneas, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que me voy a ir por las líneas. Entonces, voy a realizar un rectángulo. Aparte, el rectángulo me da la opción de ya tener las esquinas redondeadas, que es lo que tenemos en la mesa, ¿no? Entonces, voy a trazarlo aquí en una vista frontal. Primero así sin medida y aquí a la derecha voy a especificar, ¿no? Tendríamos 1 metro, aunque más bien ese sería el ancho, 1 metro, y el alto serían 40 centímetros. Ahora, aquí otra cuestión que yo a lo mejor les recomendaría que tengan un poco de cuidado en 3D Max. Normalmente nosotros solemos trabajar en metros, ¿no? Sin embargo, si vamos a crear a lo mejor un objeto, digamos, un poco pequeño como lo es una mesa, probablemente se van a topar con algunos problemas porque pues es muy pequeño, ¿no? Entonces, a la hora de que ustedes quieran trabajarlo ya, sobre todo en 3D, y quieran hacer zoom al objeto, de repente van a tener problemas con el zoom probablemente porque es muy pequeño, ¿no? Entonces yo les recomendaría, en este caso, sobre todo que nada más se trata de hacer este mueble o dos, trabajarlo en centímetros para pues no tener ese problema. Bueno, igual para que me entiendan un poquito de qué estoy hablando, hice aquí una pequeña caja. Cambié la rejilla, perdón, pero bueno, digamos, este objeto que es este cubo, más o menos anda
de unas dimensiones similares a lo que va a ser la mesa, ¿no? Entonces, cuando ustedes, digamos, trabajan con objetos así pues de pequeños, a lo mejor, si quieren, digamos, en algún momento hacer un poco de más zoom en algún área, va a suceder probablemente esto, ¿no? Que de repente ya va a desaparecer por ser precisamente un objeto muy pequeño, ¿no? Entonces, a veces es un poco molesto. Eso se puede resolver con el zoom que tenemos acá abajo que se llama Field of View. Y con eso pueden acercarse y ya no tendrían ese problema. Pero bueno, tal vez se les puede llegar a ser un poco incómodo, ¿no? Entonces por eso es que yo les recomiendo mejor. Y aquí de hecho yo la rejilla la cambié, o sea, la hice más pequeña a .1, pero aún así sigue pasando lo mismo, ¿no? O sea, a lo mejor se ve en proporción con la rejilla ya no tan pequeño, pero prácticamente lo del zoom siempre va a suceder. Entonces, en lugar de poner aquí .4, voy a poner 40, o sea, lo voy a trabajar en centímetros. Y en lugar de que sea 1 metro, le voy a poner 100, ¿no? Bueno, aquí yo cambié mi rejilla, la voy a dejar como estaba, a 1. Y ya, este sería el objeto, ¿no? Ahora, bueno, dirán aquí el programa dice metros, ¿no? 40 metros, 100 metros. De entrada no importa tanto porque eso lo puedes cambiar en cualquier momento. Tú puedes acabar ya de haber modelado y lo cambias a centímetros y simplemente para que se den idea lo que va a hacer el programa es aquí colocar en lugar de M va a colocar CM. Pero lo que es las unidades va a seguir siendo 40 y va a seguir siendo 100. O sea, eso no lo va a cambiar, no lo va a escalar, ¿no? A solo que te llegara a preguntar, pero normalmente, tal vez AutoCAD ya lo hace así, pero normalmente no cambia eso, no te pregunta nada. Si te llega a preguntar nada más si lo va a escalar, pues hay que decirle que no, para que no vaya a cambiar estas unidades, ¿no? De 40 y 100. Entonces, realmente no es un problema que se quede así en metros, ¿no? Si gustan pueden cambiarlo. Ahora, el radio, por ejemplo, pues es un poco opcional, digamos, el tamaño del radio. Podemos dejarlo simplemente que se vea similar, pueden ser 5 centímetros de radio y ya se aprecian redondeadas las esquinas. Entonces, puede ser 5. Bien, entonces ya tenemos, digamos, ese sería el tamaño de la mesa. Ahora, si se fijan, la mesa tiene algunos detalles, digamos, interesantes, sobre todo que nos va a hacer, pues, crear más edición o yo diría que aprender un poco más, ¿no? Entonces, aquí tiene un detalle, digamos, es cuestión del diseño de cómo ensamblan aquí la mesa, ¿no? Tiene un pequeño saque para que ensamblen las dos patas que van en sentido opuesto. Entonces, eso lo vamos a hacer también y yo lo haría en este momento. Entonces, lo podemos hacer arriba o abajo porque lo va a tener, digamos, las dos lo van a tener de un lado, entonces ya nada más es cuestión de después espejear o girarla. Entonces, les digo, se puede hacer arriba o abajo. Entonces, para eso necesitaríamos otro rectángulo en la parte de aquí arriba. Igualmente, como medida, pues no me interesa tanto manejar una medida así tan específica, pero pues no sé, yo creo que podría ser algo alrededor de 10 centímetros de ancho y prácticamente el alto
no importa tanto porque de por sí lo vamos a colocar aquí de una forma un poco aproximada, ¿no? En cuanto a la qué tanto entra, y eso de por sí lo vamos a editar después, entonces no es tan importante. Bien, ahora, lo que sí es importante es que debe quedar centrado respecto al otro rectángulo más grande. Entonces, para eso vamos a prender los snaps y vamos a tener prendido acá midpoint, es importante. Yo apagaría grid points porque recuerden que la rejilla aquí puede jugarme chueco y hacer que coloque el objeto en otro lugar, ¿no? Sobre todo aquí que tengo una rejilla muy pequeña. Entonces, bueno, lo vamos a tomar de aquí. Vamos bueno, que debe prender aquí el cursor como con el botón de mover o este icono de mover. Y ahí es cuando debemos hacerle clic, ¿no? Luego vamos a colocarnos donde nos marque la mitad del rectángulo grande. Y bueno, de esa manera ya sabemos que está ubicado exactamente en el centro. Una vez que ya no ocupen los snaps, también no olviden apagarlos porque aquí, por ejemplo, el siguiente paso sería moverlo un poco para abajo. Pero si yo dejo prendido los snaps, miren cómo empieza a mover o toma otros puntos que yo no quería. Entonces otra vez me lo va a desubicar del centro. Entonces casi los snaps procuren tenerlos apagados a solo que necesiten de verdad ubicar un punto muy específico. Entonces, ya estando apagados, yo puedo tomar aquí el eje verde. Recuerden que si tomo únicamente el eje verde aquí, por ejemplo, únicamente va a mover en la dirección pues, de ese eje hacia arriba o hacia abajo. Y ya no se va a descentrar. Entonces, de esa manera ya nada más es cuestión de bajarlo un poco, se deben intersectar los dos, les digo, qué tanto no importa, no debe obviamente cruzarlo porque ya no se estarían intersectando, entonces, qué tanto no importa, nada más que se intersecten, después eso de por sí lo vamos a ajustar y ahora sí vamos a hacer el recorte de esos dos, ¿no? Este ya lo habíamos convertido, no, todavía no está, bueno, hay que convertirlo, recuerden, a Editable Spline. Para ya poder editarlo más, cualquiera de los dos, puede ser este o puede ser el grande. Hay que convertirlo a Editable Spline. Con que convirtamos uno es suficiente. Ya podemos agregar más y en automático se convierten también en una spline. Entonces aquí vamos a buscar el botón de Attach. Recuerden, es para agregar nuevos objetos y vamos a agregar este rectángulo pequeño, ¿no? Entonces ya los dos en automático son Editable Spline y ya son un mismo objeto. Ahora vamos a ir, lo que queremos crear ahora es el recorte. Recuerden que para que se activen, casi muchas cosas para que se activen es con Spline, con esta tercera opción que viene acá, ¿no? O sea, lo que es el offset, lo que es trim, extend, todo eso se activa con Spline únicamente, si no va a aparecer apagado. Entonces, ya estando seleccionado, vamos aquí a Trim, activamos el botón de Trim y creamos los recortes necesarios, que serían estos dos. O sea, la figura debe ir así y hacer hacia abajo, no hacia adentro, digamos. Entonces ya tendríamos la figura. Recuerden, como proviene esto, el trazado de dos piezas diferentes, estos puntos de acá van a quedar abiertos o no van a quedar totalmente sellados y eso va a impedir que después formemos un volumen. Entonces esos puntos hay que seleccionarlos cambiándonos a vertex. Vamos a seleccionar los dos a ver si hacen los dos al mismo tiempo y le vamos a dar en el botón de weld. Le damos clic acá a weld. Si los hizo los dos al mismo tiempo y ya están totalmente unidos, ¿no? O sea, de hecho puedo aquí rectificar, están totalmente unidos
ya no debería tener ningún problema con esta figura al convertirla a volumen. Entonces, aparte de esto que le hicimos, vamos a crear ya de una vez el espesor de esto. Entonces creo que es mucho más fácil hacerlo ahorita que es línea. Entonces vamos de nuevo al botón modificar. Vamos a seleccionar nuevamente spline y le vamos a hacer outline, o lo que conocemos muchas veces como offset. Aquí en esta casilla le vamos a colocar, yo creo que por ahí de 1 centímetro puede ser bueno, ¿no? Entonces hay que fijarnos que lo haga hacia el interior para que ya no se hagan, no, las medidas, digamos, exteriores se mantengan en lo que yo tenía. Aquí lo hizo hacia el exterior. Entonces, si les pasa así, le damos control Z y vamos a poner la medida en negativo, -1, o sea, 1 centímetro hacia adentro, y ahora sí lo hizo hacia adentro, ¿no? Entonces, ese va a ser el espesor de esa pieza de la mesa. Y bueno, prácticamente con eso ya tendríamos la línea para formar un volumen. Entonces, bueno, vamos a pasarnos a la vista en perspectiva. Bueno, voy a agrandar la rejilla. Digo, no pasa nada, pero se ve un poco extraño. Le voy a poner 10 unidades. Y bueno, el siguiente paso pues ya sería convertirlo a una editable poly para ya formar un volumen. Bueno, primero va a ser una superficie y luego un volumen. Ahora aquí, probablemente eso, hay una cuestión aquí que ya tuvimos pues digamos, no problema, pero es una manera en que lo hace 3D Max. Cuando convertimos esto a una editable poly, pues ya me forma una superficie, ¿no? Debe formar a fuerza aquí una superficie. Nada más hay que tener cuidado que F3 esté activo, porque si no vamos a seguir viendo líneas, ¿no? Entonces con F3 recuerden que cambiamos a visualización de sólido. Entonces esto es como lo hemos venido haciendo. Recuerden, bueno, voy a mostrarles qué pasa, que ya pasó la vez pasada. El siguiente paso era seleccionar aquí Polygon para seleccionar la superficie y darle Extrude, ¿no? Para darle ya el volumen. Si va a ser con medida, recuerden en el cuadrito que viene a la derecha de Extrude, le damos clic y entonces ya me sale aquí esta casilla para indicar, digamos, la medida, ¿no? Podrían ser 10 probablemente, a lo mejor hasta 5 yo creo que pueden ser también. Igual la medida no me interesa tanto, nada más que tenga las proporciones. Lo que pasa acá con esto siempre es que deja un lado abierto. Ahora, como digamos, esta figura es un poco más compleja, cerrar este lado es un poquito más complicado, creo yo. No lo vamos a cerrar tan fácilmente. Si hay manera de hacerlo, a veces lo que hago es copiar la superficie que sí está del otro lado hacia el otro lado, pero pues no me agrada tanto. Entonces hay una digamos, solución, una alternativa mucho mejor que no hace eso. Entonces, en lugar de convertir como veníamos haciendo a Editable Poly, aquí le di control Z para regresar hasta que es una spline, ¿no? Entonces, en lugar de hacer eso que estábamos haciendo, que era convertir directamente, vamos a ir aquí a la ventana modificar. Vamos a abrir esta ventanita de acá. Esta ventana, lo que viene acá se les llama modificadores. Y bueno, su nombre lo dice un poco, van a crear pues modificaciones
en nuestro objeto. La diferencia de estos modificadores es que todo es un método, digamos, no destructivo. No destructivo se refiere a que puedo regresar a, a la forma original o al estado original antes de haber aplicado este cambio o este modificador. O sea, esa sería la diferencia o la ventaja de trabajar con estos modificadores. Aparte de que hay cosas que solo puedo hacer con modificadores. O sea, hay cosas que vienen acá muy especiales que no las haría probablemente con las otras herramientas. Entonces, bueno, aquí vamos a aplicar un modificador. Entonces, aquí en los modificadores vamos a ver algunos, no vamos a ver todos. Ahorita solo vamos a aplicar, o sea, de hecho no es tema como de esta clase, pero de una vez vamos viéndolo, nos va a ser útil. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar de los más básicos, van a ser precisamente los que nos permiten cambiar el tipo de objeto, o sea, convertirlo así como normalmente lo hacemos. Todos estos que dicen aquí, edit mesh, edit normals, edit patch, edit poly, edit spline, es lo mismo que normalmente hacemos, pero esto lo aplica como un modificador. Entonces, si aquí, por ejemplo, yo le pongo edit poly, pues va a ser lo mismo que cuando le damos botón derecho, convert to editable poly. Nada más que los modificadores los aplica aquí como en un listado, como si fuera una especie de capa. Incluso viene con un ojo para apagarlo o prenderlo. Entonces, si yo lo apago, prácticamente vuelve a como estaba antes. Entonces, realmente nunca deja de ser una editable spline. Como verán acá, sigue diciendo editable spline. Nada más que tiene un modificador que lo convierte a editable poly, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la ventaja. Puedo regresar yo o puedo incluso hacer cambios en mi línea. O sea, también es como muy práctico. Si le doy aquí a editable spline, regreso otra vez a las opciones que yo tenía en editable spline y puedo, no sé, seleccionar vértices, a lo mejor cambiar el tamaño o cambiar, no sé, lo que yo quiera editar, lo puedo editar como si fuera líneas. Acabo de editarlo y regreso aquí a Editable Poly y otra vez digamos que lo actualiza a una Edit Poly conforme a los cambios que yo hice. Entonces, esas son las ventajas, digamos, de los modificadores. Estos modificadores también, si en dado caso algo hice mal, no sé, o quiero simplemente borrar este modificador de Editable Poly, pues lo puedo eliminar. Si le hago botón derecho, le doy acá Delete y regresa otra vez a hacer una Editable Spline. Entonces, bueno, sin embargo, con ese Editable Spline es exactamente lo mismo. O sea, aquí yo, bueno, ya lo borré, pero voy a volver a aplicarlo. O sea, tengo las mismas opciones aquí abajo que tenemos como hemos venido haciendo. O sea, puedo aquí seleccionar la cara, darle extrude, etc. Es exactamente lo mismo, las mismas opciones. Y de hecho va a pasar lo mismo, o sea, va a quedar hueco de un lado. Entonces, no es exactamente el que estamos buscando ahorita, sino hay otro modificador que se llama extrude. O sea, directamente a una línea yo puedo darle aquí extrude sin tener que pasar por la opción de editable poly. Entonces le doy aquí a la opción de extrude y ya directamente lo convierte en una superficie y me da la opción también de ya darle volumen. Entonces aquí tenemos algunos parámetros, tenemos amount que va a ser la profundidad, o sea que tanto quiero extruir. Entonces aquí le vamos a dar 5 por ejemplo y pues qué sucede que de los dos lados queda perfectamente cerrado. Entonces ya no tenemos que editar más o estar viendo cómo vamos a tapar el otro lado.
Entonces, de hecho, aquí ya viene también la opción. O sea, puede ser, en dado caso que les deja un lado abierto, es porque no tienen aquí estas opciones marcadas que dice cap start, cap end. O sea, también podría, o sea, lo bueno de esto también es que me da la opción. Si yo lo que quiero nada más es las otras caras, puedo incluso dejarlo abierto de los dos lados, o de uno sí, de uno no, o los dos cerrados. Entonces, eso es lo bueno, digamos, de este modificador, me da más opciones y podemos mantener los dos cerrados, ¿no? Bien, entonces, pues ya tenemos, digamos, que la pieza de la mesa. Ahora vamos a, a seguir editándola, ¿no? Ahora, también lo bueno de esto es que si ahora ya no quiero que siga siendo un modificador, puedo en cualquier momento también darle botón derecho y darle Convert to Editable Poly. Entonces, pues entraría nuevamente a las opciones que me da Editable Poly. O sea, voy a tener acá todos estos subobjetos. Entonces, digamos que es un proceso diferente para regresar prácticamente para llegar al mismo resultado, pero digamos me enfrento ya no a ese problema de que deja abierto y al final de cuentas llegué a lo mismo, ¿no? Entonces nada más, antes de rotarlo, sí sería bueno convertirlo a Editable Poly, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué, sobre todo porque lo vamos a copiar como instancia. Ahora, para hacer eso, lo que nos interesa es que quede perfectamente centrada una con otra, eh, de preferencia, o sea, para no tener que hacerlo de manera aproximada. Entonces, para que quede en perfecta posición, nada más que para eso hay que fijarnos en un punto muy importante y específico, que sería la posición del pivote, ¿no? Y seguramente habrá otras cosas, otros modelos que lleguemos a hacer, donde todavía va a ser incluso más importante, digamos, cuidar esos aspectos de precisión. Entonces, si nos vamos a la vista en planta, seguramente a todos nos va a pasar lo mismo. O sea, a lo mejor vista frontal se ve el pivote bien centrado, pero si nos vamos a esta superior o a esta lateral, vamos a ver que el pivote no está perfectamente centrado a la figura. O sea, en un sentido sí está centrado, pero realmente nosotros lo queremos aquí, ¿no? Para que esté centrado en todas las direcciones. Entonces tenemos que reacomodarlo. Eso de hecho ya lo hicimos. Vamos a ir a este botón, a este tercer botón eh, que dice jerarquía. Debe estar activado aquí este botón de pivote. Y vamos a prender el primer botón que viene acá que dice afectar pivote, ¿no? Después vamos a utilizar este botón que dice Center to Object. Mira, creo que es lo más fácil. Entonces lo va a centrar en todas las direcciones de forma precisa. Entonces, si se fijan, ya lo recolocó aquí, mero al centro. Entonces ya volvemos a apagar este botón, volvemos a la edición, ¿no? Bien, entonces vamos ahora sí a copiarlo. Bien, entonces tenemos aquí probablemente dos opciones, por lo menos. También tendríamos, o sea, también el botón de rotar me va a dar esa opción. Entonces siempre dejando apretado Shift vamos a crear una copia, ya sea con el botón de mover, rotar o escalar. Bien, entonces nada más que aquí tenemos que prender también el snap para rotar, para que giremos exactamente los 90 grados. Entonces donde aparezca ahí va a ir de 5 en 5
90 y vamos a copiarlo como instancia también, muy importante. Aquí vamos a ver, digamos que precisamente la funcionalidad de instance. Le vamos a dar OK. Entonces va a ser una copia, pero si modificamos una se va a modificar la otra. Entonces, esa sería una manera de copiarlo y rotarlo. Otra sería con el espejo. Aquí tenemos el botón para espejear, que es este de aquí. O también se puede usar en Tools. Aquí también tenemos Mirror, ¿no? Esa sería otra opción. Aquí le damos clic en Mirror. Nos sale esta ventana. Nada más tenemos que ver en qué dirección, en qué eje vamos a copiar. Aquí sería Z, Y o X, ¿no? O tenemos XY, YZ, Z y X. Bueno, entonces aquí vamos a elegir la correcta. Puede ser Z y ya nos colocaría en la parte de abajo el saque, ¿no? Y tenemos que copiar acá también como instancia en la parte de abajo. Entonces le damos OK. Digamos que lo está copiando o lo está copiando y espejeando en esta dirección. Después tendríamos que rotarlo, pero ya nada más en esta dirección. Entonces nos va a quedar un saque de una pieza arriba y otro abajo. En el otro caso que nos quedaba, digamos, en el otro lo teníamos así, los dos saques arriba. Entonces tendríamos que girarlo en el eje rojo o el correspondiente en esa dirección. En este caso serían 180 grados. Entonces bueno, de cualquiera de las dos maneras se puede. Y si se fijan está perfectamente centrado uno con otro. Entonces lo podemos rectificar también en la vista en planta y todo. Aquí por alguna razón se movió la vista en planta. Entonces nada más hay que darle clic acá en donde dice el nombre de la vista y le volvemos a poner top, ¿no? Si está en sólido le ponemos F3 y ya lo vemos en línea. Pero bueno, están perfectamente centrados. Ahora, bueno, lo siguiente que vamos a editar. Realmente aquí quedó muy abierto este saque, tendría que quedar pues más justo, ¿no? Sin embargo, eso no, digamos que no lo medimos, no sabemos exactamente, no sabíamos cuánto le íbamos a poner, pero pues podemos ajustar fácilmente. Y entonces sí, vamos a ir a la vista frontal. Entonces aquí se trata de ajustar este quiebre que tiene para que quede más cerrado y más pegado a la otra pieza. Entonces bueno, lo vamos a seleccionar esta pieza, vamos a ir aquí a modificar, vamos a seleccionar Vertex. Casi estos ajustes, este tipo de ajustes siempre háganlos con los vértices, con la selección de vértices. Entonces van a seleccionar aquí, de hecho puedo seleccionar aquí así todo, porque realmente solo estoy trabajando con una pieza, solo está una pieza seleccionada, la otra es una pieza aparte. No hay posibilidad de que aquí yo la llegue a seleccionar o a editar, ¿no? Porque no forma parte. Entonces, bueno, voy a seleccionar aquí todos estos vértices de este quiebre. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que todos se cierren hacia el centro con la misma, digamos, medida o proporción? Podemos ocupar el botón de escalado. Activamos aquí escalado. Entonces ahí les da, digamos, es una buena funcionalidad del botón de escalado. Funciona también como para hacer este tipo de ajustes simétricos. Entonces nada más, obviamente seleccionando los dos lados y se van a colocar acá en el eje X, en la punta, van a dejar apretado y van a correr hacia el centro. Entonces, si se fijan, va ajustando los dos al mismo tiempo o lo pueden ir separando. A lo mejor el único inconveniente que pues yo le veo
es que sí cambia un poco el espesor. O sea, sobre todo si es mucho lo que tengo que mover, sí se va a notar muchísimo, ¿no? O sea, aquí una distancia muy grande, vean cómo el espesor también obviamente lo va escalando. Entonces, sin embargo, si solo un poco, probablemente no se va a llegar a notar y no hay tanto problema, ¿no? Pero bueno, sobre todo cuando no hay espesores, como si son nada más aquí, por ejemplo, dos objetos, pues en ese caso no habría tanto problema. Pero bueno, o sea, podemos dejarlo así, no creo que sea, sobre todo que es una distancia pequeña, pues se puede fácilmente ajustar. Digo, otra opción también es simplemente moverlo, mover primero un lado hacia la derecha, si no quiero que pierda el espesor, y mover el lado derecho. O sea, igual también es un poco aproximado, pero funciona. Ahora, esta parte de abajo, también si se fijan, está un poco, o sea, está muy separada de la otra pieza, queda un hueco muy grande. Entonces también lo podemos subir para que quede más justo, ¿no? Entonces puede ser por ahí aproximadamente. Ahora, si se fijaron, ajustó en automático la otra pieza también. Ya está perfectamente ajustada. Entonces, si yo ajusto esta de arriba, se ajusta la de abajo. Aunque es una pieza totalmente diferente, no son la misma pieza, ¿no? Pero como lo copié como instancia, se van a modificar las dos. Entonces, bueno, pues digamos, con una sola edición tengo las dos. Bueno, pues ya tendría aquí prácticamente las dos patas terminadas. Y ya nada más me falta poner el cristal, que sería probablemente de lo más fácil. El cristal, pues podemos ocupar una primitiva estándar de volumen, que sería box. Y ya nada más le damos las medidas, que sería 1 metro por 1 metro, ¿no? Bueno, más bien 100 por 100. Y el espesor, pues ya puede ser 1 centímetro, digamos. Bien, entonces no está todavía a lo mejor centrada respecto a las piezas de abajo. Pero bueno, si lo queremos exacto, vamos a mover. O sea, sería difícil hacerlo sin coordenadas. O sea, de manera exacta, casi no creo que haya otra manera. Entonces vamos a seleccionar las dos piezas de abajo y vamos a colocarlas en 0, ¿no? Entonces nada más sin modificar de preferencia la altura. Vamos a modificar X, vamos a ponerle 0 y Y 0. Entonces, bueno, ya está. La altura no me interesa, ¿no? Moverla. Así como está. O bueno, podría ser, si la quiero exactamente, si tomo en cuenta que a lo mejor el piso es aquí, esta línea gruesa negra, entonces a lo mejor sí puedo moverla. Pues sobre todo para que el cristal en cuanto a altura también quede exacto, pues podemos moverla. Vamos a moverla. Podría ser 0 en Z también, aunque la va a bajar a la mitad porque el pivote está al centro, ¿no? Entonces, si no la quiero así, le puedo poner punto 2, como está, perdón, estamos en centímetros, ¿no? Entonces serían 20 y ya me quedaría sobre la línea de tierra, digamos. ¿No? Entonces ya nada más tendría que centrar lo que viene siendo el cristal, ya tiene las medidas, entonces igualmente le voy a poner 0
en X y en Y, y ya nada más en cuanto a la altura, pues tendría que ponerle, hay que ver dónde está el pivote. El pivote está abajo en la parte inferior de la pieza. Entonces vamos a darle, pues tendría que ser 20, no 40, perdón, porque es la altura total. 40, ¿no? Entonces queda perfectamente posicionada. Entonces muchas veces también con los muebles, bueno, el cristal se podría todavía a lo mejor editar más, y si uno quiere, las esquinas podrían quedar a lo mejor ligeramente redondeadas, pero bueno, por ahora creo que todavía ni siquiera hemos hecho eso. Vamos a dejarlo ahí. Con los muebles muchas veces lo que hacen, como se conforman de varias piezas o objetos que muchas veces se conforman de varias piezas, pero que a lo mejor esto lleva un material o de arriba a otro, lo que hacen es agruparlo. Seleccionan todo, van aquí a la pestaña Group y le dan nuevamente aquí en Group, le asignan un nombre y le dan OK, ¿no? Entonces, bueno, realmente siguen siendo piezas diferentes, pero al seleccionarla pues ya se selecciona como una única pieza. Obviamente no puedo ya editarlo acá porque estoy seleccionando varias piezas a la vez. Tendría que volver a desagrupar aquí en Group o en Group, ¿no? Bien, entonces ya estaría la mesa. Vamos a pasar a la siguiente, que es una especie de buró. Igual aquí viene en las medidas en metros, pero bueno, yo les recomiendo hacerlo en centímetros, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar. Me gusta, digamos, el contraste de los dos muebles porque son, digamos, que dos formas en las que podría empezar a modelar algo. Aquí la segunda opción, si se fijan, se presta mucho para comenzar con una primitiva de volumen, como un cubo, una caja. Entonces precisamente así es como lo vamos a hacer. Vamos a comenzar aquí en geometrías, Standard Primitives, Box. Entonces vamos a crear la caja y le vamos a dar acá las medidas. Entonces tiene de alto 100, o sea, 1 metro, luego 70 de ancho y 50 de profundidad. Y bueno, para hacer un buró tal vez está un poco alto, pero bueno, una cajonera, ¿no? Y esas serían ya prácticamente las medidas, ¿no? Ahora, pues pasa lo mismo un poco que pasa con las líneas. Cuando hago un rectángulo, perdón, pues ya es una caja paramétrica, ya no hay para editarlo más, digamos. Entonces hay que convertirlo en una editable poly. En este caso pueden ocupar la opción de botón derecho y Convert to, o el método menos destructivo, que es el modificador que viene acá. O sea, cualquiera de los dos es prácticamente lo mismo. En este caso no creo que afecte tanto. Yo lo voy a hacer así, Convert to Editable Poly. Entonces ya podemos aquí editar sus caras o hacer varias cosas. Hasta ahora no hemos hecho más que ocupar el botón de Extrude para dar volumen. Aquí ya tiene volumen realmente. Entonces vamos a ocupar algunas de estas otras. Como les comentaba la vez pasada, estas son prácticamente las más importantes que tenemos para editar.
pues casi cualquier cosa o cualquier volumetría. Entonces, realmente sabiéndolas utilizar es relativamente sencillo. Yo hasta podría decir que es parecido a SketchUp, nada más que, bueno, con sus pues complicaciones a lo mejor un poco de que el panel acá pues tiene más opciones, etcétera, pero casi yo diría que es parecido, ¿no? Entonces, Extrude ya lo conocen. eh, entonces, nada más como para dejar claro ya esta cuestión que no lo hemos hecho la vez pasada y que todos los botones tienen aquí hasta arriba una flecha y tienen tres opciones diferentes. Entonces vamos a aclarar eso para que sepan pues de qué trata. Entonces, ahora, aquí arriba viene como una ventanita de color negro. Eso sirve como para poder tomarlo de ahí y reubicar si nos molesta la posición en que están estos iconos, ¿no? Entonces, nada más para explicar esas opciones que traer ahí. Lo que pasa es que no siempre van a aplicar probablemente para cualquier objeto, ¿no? O sea, a veces casi va a dar igual en qué opción esté. Entonces, lo voy a explicar de forma rápida con un cilindro que tenga varias caras como esta. Y voy a hacer lo mismo, lo voy a convertir en editable poly y voy a seleccionar aquí unas caras intermedias todo alrededor y le vamos a dar extrude. Esto es para explicarles las diferencias que existen, ¿no? Aquí, por ejemplo, así como viene configurado, pues probablemente no está haciendo lo que yo esperaría, ¿no? Está haciendo extrude todas las caras hacia una misma dirección y probablemente a la dirección a lo mejor que no quería y se están encimando, ¿no? Entonces ahí es donde aplican estas opciones que trae aquí en la parte de arriba, ¿no? Group va a ser como esto, o sea, todo va a ir en una misma dirección. Luego tenemos otra opción que es Local Normal, que lo que va a hacer normal, podemos decir que es como la dirección que tiene una cara o el sentido. Entonces, en este caso, así como dice el local normal, quiere decir que cada uno va a tener su propia dirección, ¿no? O sea, cada cara va a ir perpendicular. Eh, obviamente tenemos aquí la medida, perdón, era la de acá arriba, ¿no? Puede ir positivo o negativo, ¿no? Y la tercera opción es by polygon. O sea, como que es independiente y, o sea, una cara de otra. Las mantiene como se ve acá, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las tres opciones que a lo mejor no habíamos comprendido todavía del todo, ¿no? Bien, entonces, no siempre aplican, o sea, a veces no es necesario ni siquiera tocar eso, ¿no? Pero sobre todo en ciertos casos puede darse. Bien, entonces vamos a seguir con estas opciones que venían acá. Entonces, bueno, extrude prácticamente ya lo comprendemos. Aunque yo tenga ya un volumen, obviamente puedo volver a extruir una cara y me va a crear un nuevo volumen, ¿no? Outline, les decía que lo conocemos o lo hemos ya escuchado en las líneas, que viene siendo como el offset. Entonces, aquí es un poco parecido, nada más que va a ser un offset, digamos, de la misma cara que ya está hecha. O sea, simplemente podríamos decir que la va a hacer más grande o más chica, ¿no? Recuerden que esto que viene acá es un slider. Todo lo que veamos con dos flechitas son sliders y se pueden mantener presionados y mover el mouse para arriba y para abajo. Según qué tan rápido lo hagamos va a cambiar la escala o ese número, ¿no? Pues bueno, ese es Outline, es como para cambiar, digamos, nada más la escala de
podemos decir una cara. Le doy escape para no aplicar nada. Luego bevel, realmente todos tienen como cosas muy parecidas, ¿no? Nada más son pequeños como cambios que hacen. Luego bevel, vamos a darle aquí clic. Bevel podríamos decir que es una combinación de extrude y outline. Lo que va a hacer es extruir una cara y aparte de eso va a escalarla. Entonces, como verán, por eso tengo aquí dos controles. Tengo aquí una primera medida y una segunda. Entonces, la primera va a controlar qué tanto extruye y la segunda va a controlar, podríamos decir, el escalado. Si va a ser positivo o negativo, más grande o más pequeño. Entonces, bueno, bastante creo que fácil de comprender. Ese vendría siendo bevel, ¿no? En este caso, vean que para todas las opciones estoy seleccionando polygon, ¿no? Que es una cara. Entonces, bueno, probablemente hay más cosas todavía que se pueden editar con los otros subobjetos, a lo mejor con este de líneas o con vértices voy a tener otras opciones, pero lo más común para editar volúmenes va a ser esta opción de polygon, ¿no? Seleccionando caras. Casi va a ser, les digo, la manera más común, más práctica de editar volumen. Y estos botones que tengo acá dentro del polygon. Bien, luego tenemos Inset. Inset también es como un offset. Se parece un poco más al que llamamos outline en las líneas, en las splines. Porque me crea aquí recuerden que pueden activar F4 para ver líneas. Porque me va a crear una línea hacia adentro o hacia afuera. Bueno, hacia afuera creo que no, solo hacia adentro, porque hacia afuera no hay superficie donde pueda plantar esta otra línea. Entonces, realmente solo es hacia el interior, ¿no? Me va a crear pues un offset o una especie de división hacia adentro, ¿no? Bien, entonces esas son, bueno, toda esta bridge, pero bridge creo que ahorita todavía no aplica tanto. Si quieren bridge lo dejamos para pues la próxima todavía no creo que lo ocupemos, pero en 2 vamos a ocupar bridge mucho y se va a ver su funcionalidad. Lo que hace es crear un puente o una unión entre dos superficies que están una frente a otra. Nada más que aquí no, como tal, esta figura no aplica. Entonces, bueno, igual el bridge se ocupa menos, es menos común. Yo diría que estas 4 son las más funcionales para ir creando volumen, ¿no? Bien, todavía vamos a ver otra más que vamos a aplicar acá, que también va a ser, yo creo que muy común, pero se encuentra dentro de otro subobjeto, ¿no? Entonces, bueno, ahora, teniendo en cuenta lo que tenemos que hacer con nuestro mueble, pues está dividido en cajones, ¿no? Entonces, lo que yo haría precisamente viendo estas herramientas de ahorita, pues sería Inset. Si se fijan, pues tenemos los cajones están remetidos, tienen una distancia hacia adentro. Entonces con Inset, seleccionando esta cara, le voy a dar un espaciado hacia adentro. Esa medida si la tenemos son 4 centímetros, le voy a dar acá 4 y flechita para aplicarla. Entonces ya tenemos esa. Si deselecciono van a ver, obviamente hay que tener prendido F4, les digo, del teclado, ¿no? O aquí debe estar en Edit Faces para ver esa división. Si no lo tienen activo va a parecer que no hizo nada. Entonces, sin embargo, si lo activamos vamos a ver que realmente ya tenemos ahí una división. Y si seleccionamos caras, vamos a ver que
pues sí, precisamente ya está dividido. Entonces, una vez dividido, ahora lo que nosotros queremos hacer ahora es crear más divisiones, porque tenemos ahí 3 cajones. Entonces yo quiero hacer divisiones aquí, así, de esta manera, en una cara. Sin embargo, para estas opciones que aquí vimos en Polygon, no hay nada que haga algo como eso. Sin embargo, pues es algo muy usual, que tenemos una cara y queremos dividirla. A lo mejor para hacer una ventana, para crear pues, como los perfiles de la ventana, etcétera. Entonces, o sea, de hecho, hasta tiene cierta facilidad si lo comparamos con por ejemplo, SketchUp. Obviamente son diferentes, pero tiene hasta sus ventajas, ¿no? Porque ya me divide en automático las distancias, yo no tengo que estar midiendo y sacando distancia, entonces esa podría ser una ventaja. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a seleccionar aquí Edge, que sería para seleccionar líneas. Entonces, bueno, seleccionando aquí Edge o aquí arriba, van a ver que obviamente el panel de aquí abajo, sobre todo los botones que vienen aquí en la parte de arriba, cambian, ¿no? Porque es otro tipo de subobjeto. Entonces tenemos por ahí, por ejemplo, Remove, que es para eliminar una línea. O sea, si yo selecciono aquí una línea y le pongo Remove, pues la va a eliminar. Obviamente esa división entonces ya no existe y ya tengo una única superficie, ¿no? Entonces, bueno, le voy a dar Control Z, no es lo que quería hacer. Voy a regresar aquí a Edge. Entonces, bueno, tenemos Insert Vertex para añadir como pues vértices sobre una línea. Donde yo le haga clic se va a insertar un nuevo vértice, tampoco es lo que quiero hacer. Aparte se hace sin medida, ¿no? Bueno, tenemos Extrude, pero bueno, solo me va a extruir una línea. No creo que sea tan usual que hagamos algo así. Bueno, Weld ya lo conocemos. Yo creo que aquí también habría que destacar como que los más útiles o los que más vamos a utilizar. Yo creo que podríamos decir que Chamfer y Connect son los más útiles. Chamfer lo que va a hacer es darle un redondeo. En el caso de que sea una esquina. Bueno, aquí es probablemente donde empiezan un poquito las complicaciones y lo que tal vez podríamos decir que a lo mejor es una desventaja de 3D Max, que de repente puede hacerse un poco más complejo. Bueno, les voy a mostrar la cuestión de chamfer. Voy a seleccionar acá Edge. Con esta esquina de atrás, porque esta ya está modificada. Esta de aquí, al tener esta línea o esta división, ya no va a salir de la misma manera y no quiero ahorita eliminarla porque puede afectar después. Entonces eso ya lo haríamos hasta el último, pero entonces les voy a explicar con esta arista de acá que no está editada, es una esquina totalmente simple. Entonces chamfer, ¿no? Si se fijan tenemos aquí dos tipos, estándar chamfer, vamos a comenzar. Tenemos aquí pues la medida, la cantidad del boleado que queremos hacer. Luego las divisiones, tenemos una que es lo mínimo, 2, va creando más divisiones entre ese espacio y en automático va redondeando más al tener más divisiones. Esta casilla está bloqueada, no funciona para esta opción, crea un redondeo digamos automático. Esto es si queremos que quede abierto o cerrado. Esto redondea la superficie, se ve más curva. Esto también sirve para lo mismo, como que suaviza la superficie. Y trae unas opciones acá
en la que podemos suavizar como el objeto entero. O sea, se va a ver afectado como todo el objeto. Casi aquí no hace una diferencia. O únicamente le hace ese suavizado al chaflán que está realizando, solo a esta área en específico. Todo lo demás no lo afecta en nada. Entonces esas son las opciones que trae chamfer. Bueno, la primera. Luego trae aquí otra opción hasta arriba que es quad chamfer. La quad chamfer pues tiene lo mismo aquí, la medida, divisiones que quiero crear entre esas dos líneas, pero esta opción ya está activa, que vendría siendo como la profundidad. Entonces yo puedo incluso dejarlo en 0 y va a quedar, no se va a ver modificado, simplemente va a crear divisiones. O puedo aumentar esa curvatura a donde yo quiera, o dejarlo totalmente recto, pero con las divisiones, ¿no? Y de ahí pues todo lo demás es lo mismo, ¿no? Bien, ahorita vamos a aplicarlo. Este es, digamos, cuando lo aplico a una arista o un objeto que hace esquina. También se puede aplicar chamfer a una línea, por ejemplo, como esta, que está nada más divide una cara y va a hacer cosas a lo mejor también funcionales. Ahorita lo vamos a ver. Bien, lo otro sería connect, que también va a ser muy funcional. Aquí nos va a servir de mucho. ¿Para qué sirve? Sirve para crear divisiones en las caras, que es lo que queremos hacer aquí. Entonces, digamos que solo funciona de una manera. Tienes que seleccionar dos líneas que sean opuestas, digamos que estén una frente a otra, y va a crear, digamos que una unión. Por eso se llama connect, porque va a conectar dos líneas, va a crear líneas en el sentido opuesto, conectando esas dos. Entonces, por lo tanto, va a crear divisiones en una cara. Entonces, tú tienes que seleccionar dos opuestas al sentido donde quieres dividir. En este caso, por ejemplo, seleccionaría estas dos líneas verticales. Daría clic aquí en Connect, que recuerden que es para tener control de medidas y de todas las opciones en el botón que trae a la derecha de Connect. Bien, entonces como verán ya me dividió o me creó aquí una división al centro en el sentido opuesto. Aquí tengo control de cuántas divisiones quiero. Entonces esto es lo que les decía, un poco la ventaja aquí con 3D Max es pues que ya me crea las divisiones directamente sobre la superficie con el espaciado, ¿no? Igual no tengo tanto control si quiero diferentes medidas, esa sería su desventaja. Si van a variar esos espaciados, no hay tanto control, pero si va a ser en partes iguales, sí lo hace de una manera muy rápida. Entonces vamos a elegir acá, tenemos nosotros 3 cajones, ¿no? Entonces por lo tanto necesitamos dos líneas para que en total tengamos 3 superficies. Luego esta segunda casilla es para alterar la distancia entre esas líneas. Las va a separar más o las va a juntar más, ¿no? Obviamente si lo quiero en partes iguales, pues no lo muevo, lo dejo en 0. Y la tercera línea es para moverlas hacia un lado u otro. Digamos, no cambia el espacio entre ellas, nada más las desplaza hacia un lado o hacia otro. Igualmente, si lo dejo en 0, pues se queda en partes iguales. Entonces lo podemos dejar en partes iguales, aunque después va a tener un espesor, va a haber ligera variación, pero bueno, para cuestiones de visualización nada más, lo puedo dejar así. Bien, entonces le vamos a dar aquí aceptar. Y pues como verán, si voy aquí a Polygon, ya tengo 3 caras
diferentes o divisiones. Bien, ahora entre cajón y cajón también hay un espacio. O sea, aquí pues están todos juntitos. O sea, obviamente depende del diseño, pero así como lo tenemos nosotros, tenemos un espacio entre cajones. Igual aquí. Entonces, bueno, también para sobre todo saber cómo lo hago, aquí vamos a ir nuevamente, vamos a ir a Edge, que es para seleccionar líneas. De hecho ya quedaron seleccionadas. Esas dos líneas que están seleccionadas, las horizontales, yo lo que quiero hacer es, digamos, duplicarla y que haya un espacio entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, de manera como muy fácil, podríamos decir, es ir nuevamente aquí a la parte de abajo, y aquí es donde les digo que chamfer también nos va a funcionar. Aquí no es específicamente para redondear aristas, ¿no? Porque es una división sobre una cara. Entonces le doy aquí clic. Entonces chamfer también sirve para esto, crear divisiones entre, bueno, una línea la va a dividir en más, ¿no? Y puede crear incluso más divisiones entre ellas. Entonces, bueno, aquí, pues ya sea que sea estándar o quad, ¿no? Probablemente una va a crear más líneas que otra, nada más es cuestión de ver, pero en general es casi lo mismo. Entonces, esta es la distancia que va a haber entre ellas. Entonces, puede ser la misma que ya teníamos al principio, que era 4, nada más que como son 2, bueno, puede ser que dependa de esto, no. Entonces, como es hacia un lado y hacia otro, pues más bien tendría que ser 2, ¿no? Para que en total sean 4. Y este número de divisiones entre ellas, realmente no necesito divisiones, solo quiero crear esas dos líneas. Entonces lo puedo dejar en lo mínimo, que sería 1, ¿no? Y pues ya básicamente es lo que quiero hacer con chamfer, ¿no? Si hay quad, lo que hace quad, por ejemplo, es que siempre va a haber una al centro, aunque le ponga aquí el mínimo. Y pues, de ahí en fuera es lo mismo. Esto no hay posibilidad de variarlo porque no es una arista. Entonces, bueno, no pasa nada si se queda la del medio también. Pero bueno, yo lo dejaría en estándar para no tener esa línea del centro. Y le damos a aceptar. Entonces ahora ya tenemos, si vamos aquí a Polygon, ya tenemos esta cara y esta cara, y tenemos aparte pues la división del centro, ¿no? Bien, ahora ya casi terminamos. Vamos. Ahora, normalmente para lo que queremos, como siempre les he venido diciendo, para lo que queremos modelar aquí en 3D Max es para visualizarlo, ¿no? Para hacer un render. No tanto para producirlo, o sea, ya vimos, para producirlo no tiene tanta flexibilidad 3D Max. O sea, eso se puede ver luego, ¿no? Si yo quiero acá, por ejemplo, cajones a diferentes distancias, pues ahí sí estoy en problemas si quiero hacerlo a 3D Max y lo quiero hacer de forma exacta. Seguramente lo hago de forma inexacta, pero así cajones de diferentes tamaños, pues probablemente no es mi mejor opción 3D Max. O sea, hay programas que lo hacen mejor. Entonces, ese tipo de cosas es las que pues, ya nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿para qué lo quiero nuevamente? Para visualizarlo, hacer un render, ocupar este mueble en un render. No para dárselo al carpintero, no para hacer planos, les digo, ahí hay otros programas que creo que son mejores y a lo mejor puedo modelar algo con medidas específicas, incluso ya después colocarle cotas y dárselo al que lo va a producir. Puedo entenderlo bien porque es 3D, etcétera. Pero bueno, 3D más les digo, es otras herramientas diferentes.
Ahora, entonces, teniendo en cuenta eso, yo quiero visualizarlo. Si aprieto F4, voy a aprender o apagar las divisiones que tenga. Entonces, normalmente en un render, yo lo que voy a observar es como si estuvieran apagadas estas líneas. O incluso si aprieto un F9 del teclado, lo que va a crear es un render así como está, sin materiales ni nada. Pero bueno, lo que pueden observar es que se ve una caja común y corriente que no tiene absolutamente nada. Entonces todas las divisiones que según yo hice aquí, según yo ya tengo mis cajones, pues a la hora de visualizarlo resulta que no se va a ver nada. Entonces pues tengo que hacer algo para que se vea, obviamente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, y eso, o sea, de hecho, esa especie de cuestión de que renderizo algo así, eso sucede en cualquier programa, eso sí ya no es único de 3D Max, ¿no? O sea, tengo que hacer algo aquí para que esas superficies, obviamente si le aplico un color diferente, un material diferente, se va a ver, ¿no? Pero probablemente me conviene hacer algo más. Entonces, lo que yo haría es crear, pues normalmente aquí va a haber una pequeña rendija o división entre el cajón y el mueble para abrirlo, ¿no? Entonces puedo simular un poco eso. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar acá Polygon, seleccionar los 3 cajones y le vamos a dar como una especie de offset. ¿Cómo lo hacemos? De hecho ya lo hicimos con el primer paso, con Inset. Le damos Inset y aquí decimos qué tanto quiero remeterlo. En este caso va a ser una medida muy pequeña, que solo quiero mostrar ahí un pequeño hueco o rendija separación entre el cajón y el mueble. Entonces, bueno, ¿qué tanto? Pues puede ser, estamos en centímetros, ¿no? Si le pongo 0.5, pues va a ser medio centímetro. Tal vez es demasiado, ¿no? Ahora también quiero que se aprecie, a lo mejor en la realidad va a tener 1 milímetro, ¿no? Pues si pongo 1 milímetro a lo mejor no voy a ver casi nada ya en un render. Entonces, bueno, le voy a dar 3 milímetros. Le voy a dar a aceptar y ya tengo creada ahí la división. Todas estamos en las mismas. Tengo divisiones, pero si apago líneas o renderizo no voy a ver diferencia alguna. Entonces voy a seleccionar esa cara que quedó, esa pequeña rendija, la voy a seleccionar en todos los cajones. Ahora le voy a dar extrude hacia adentro. Igual, depende del diseño, puede haber un diseño que a lo mejor tiene el cajón salido, ¿no? Y también ya se va a notar más. En este caso, yo estoy pensando que el cajón está exactamente a la misma altura del mueble, pero estoy remetiendo aquí la parte que crea acá. Entonces se lo estoy dando en negativo hacia adentro. Eso va a crear una pequeña sombra y un espacio ahí, podemos decir, vacío o oscuro. Y aunque yo apague aquí mis líneas, seguramente lo voy a notar. Y cuando renderice, al tener iluminación, etcétera, pues se va a notar probablemente aún mejor, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora sí se notan los cajones. Ya nada más vamos a crear los demás elementos. En este caso yo estoy proponiendo una manija. Bien, existen cajones obviamente que no llevan manijas, pero vamos a ponerle una manija. El diseño que quieran puede ser, realmente huecos no hemos visto ahorita, ¿no? Ahí trae propuesto un hueco, pero puede ser es una manija, hay como pequeñas manijas como si fuera un cilindro. Recuerden acá, por ejemplo, si quiero crear un cilindro, normalmente va a salir en planta.
Para que salga sobre la superficie puedo activar aquí Auto Grid y va a detectar la superficie y va a crear el cilindro sobre el cajón. Entonces, igual ya nada más hay que ajustar un poco el tamaño, que sea más adecuado la profundidad. Y pues podría centrarlo, ¿no? Puedo hacerlo aproximado, tal vez nada más, o pasarme una vista frontal. Tal vez observo mejor si está centrado o no. O utilizar los snaps para centrarlo, ¿no? Y pues puedo copiar esa manija a los demás cajones. De una vez le doy instance, voy a quedar en instance por si le hago modificaciones. Número de copias 2, ok, y ya me colocó los otros dos. Y me quedaría ya nada más, el diseño tiene unas patas en la parte de abajo, entonces puedo irme a la planta para crearlas con una simple caja o box y crearla, ¿no? Ya nada más lo ubico por debajo, obviamente, del mueble. Y ya quedaría, bueno, ya tengo una en una esquina. Igual la coloqué de manera remetida, simplemente a ojo, no está una medida específica. Y bueno, ahora, si quiero ser exigente y colocar las demás en la exactamente misma posición, tal vez no está tan fácil. Lo que tendría que hacer, realmente en otro programa rápido espejeas desde el centro de este objeto y pues es bastante fácil. Aquí pues es copiarla como igual de manera aproximada. Si lo quisiera hacer exacta, tendría que ubicar el pivote en otro lugar, más precisamente en el centro del objeto. O sea, tendría que prender acá Affect Pivot Only y recolocarlo, tomarlo y colocarlo en el centro del objeto. Para eso necesitaría prender mis snaps, ¿no? Y aquí donde me marque el midpoint, tendría que colocar ahí el pivote para que cuando ya lo apago, lo de esto de Affect Pivot Only. Entonces, para que yo pueda espejear, voy a apagar los snaps. Para que si yo espejeo aquí, entonces el espejeado, ya nada más hay que elegir el eje correcto, que sería en este caso el Y. Le pongo, puede ser instance igual o copy normal. Y le doy OK. Entonces, si se fijan, espejea con centro en el pivote. Por lo tanto, va a quedar simétrico de este lado y de este lado. Bien, entonces ya le doy OK. Y pues está exactamente en la misma posición. Lo mismo tengo que hacer. Para el otro lado tendría otra vez que cambiar el pivote. Es un poco lo que pues tal vez sí es un poco tardado aquí, ¿no? Entonces tendría que nuevamente cambiar uno y otro. Y de hecho creo que uno por uno, ¿no? Porque de los dos al mismo tiempo, bueno, vamos a ver si me deja. Sí me dejó los dos al mismo tiempo. Tendría que prender mis snaps y colocarlo igualmente al centro. Otra vez mirror. Ahora en X voy a espejear. Instance, ok. Bueno, ahora sí están exactamente en la misma posición los cuatro, ¿no? Pero bueno, esa sería la manera de espejear respecto a un objeto. Bien, pues creo que ya estaría terminado. Los dos objetos. Si gustan pueden agruparlo, seleccionar todo, agruparlo. Antes con los muebles, lo que queremos, ya lo colocas en tu espacio, etcétera. Quieres moverlo, a veces reubicarlo de manera rápida. Entonces, a veces nada más por inercia le das un clic para seleccionar y mueves. Pues resulta que si son varios objetos, se movió nada más una parte. Por eso es que normalmente se puede agrupar, ¿no?
Entonces le podemos poner cajonera, ok. Y bueno, pues creo que sería todo. Estábamos mencionando también, ya nada más para terminar, bueno, voy a nuevamente desagruparlo, que incluso podríamos redondear las esquinas, ¿no? Muchas veces se suele hacer eso en objetos, sobre todo porque le da un mejor aspecto a la hora de renderizar y pues ya que, digo, el renderizado es un tema importante aquí en 3D Max, suelen redondear o darle un pequeño redondeo a todas las aristas, ¿no? Los objetos en la vida real suelen no ser tan agudas sus aristas, así tan perfectas como acá lo vemos, ¿no? En este objeto. Se ven demasiado afiladas y pues no representa tanto la realidad, y sobre todo si queremos hacer renders realistas, ¿no? Entonces muchas veces se van hasta esos detalles de redondear ligeramente las aristas de los objetos, ¿no? Entonces es algo que se puede, pues se puede todavía hacer, ¿no? Para esto, pues tendríamos que, para empezar, esta nos va a ocasionar problemas porque creamos aquí una especie de offset. Entonces, primero que nada, se tendría que eliminar estas líneas. Y bueno, aún así habría que ver, porque creo que una de ellas no las va a dejar eliminar, ¿no? Pero bueno, vamos a darle aquí remove. Entonces, eliminando estas esquinas, sobre todo que es un objeto ya más editado, una no la va a eliminar porque es imposible, por default no la elimina, pero no importa, con eso creo que va a funcionar. Entonces ya nada más tenemos que seleccionar todas las aristas de la cajonera, o sea, las de aquí abajo, todas las que están alrededor, ¿no? Y le vamos a dar aquí en chamfer. Bien, entonces va a ser importante aquí, en estándar normalmente funcionaría bien. Ya vamos a que aumentar aquí las divisiones y se va a ver ligeramente ya redondeado ese filo, ¿no? Obviamente puede ser como muy poquito nada más, unos 3 milímetros, o ya dependiendo del diseño, ¿no? Si lo lleva más redondeado. El problema siempre va a ser esta esquina, como creamos aquí un offset, seguramente la va a dejar recta. Entonces, esa, así como está configurado, no lo va a hacer. Entonces, hay que poner aquí la opción, la segunda opción, que es Quad Chamfer, y entonces sí debe funcionar. Nada más hay que controlar el número de divisiones, puede ser un poco menos, tal vez 3. Y recuerden que aquí con esta opción tenemos la opción de controlar esa curvatura. Entonces, bueno, ya nada más le damos un poco a donde se visualice bien la curvatura y todas deben funcionar, incluyendo esta, que es la que puede causar problemas. Entonces, bueno, ya ahí estaría todas perfectamente redondeadas. Le damos a aceptar y les digo, esto normalmente le va a dar un look más realista. O sea, de hecho, desde aquí, que si apago las líneas, se ve un poquito mejor, ¿no? O sea, este tipo de aristas dan un aspecto más, apegado a la realidad, ¿no? Aunque sea muy ligerito. Entonces, bueno, obviamente lleva más tiempo, sobre todo si quieres hacer eso con todas tus aristas de todos tus objetos.
no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, si ustedes descargan muebles, normalmente van a ver que son así de detallados. Incluso hasta se podría hacer en los cajones también. Entonces, bueno, pues ahora sí, creo que sería todo. Estos son los dos objetos que, que tenemos por realizar. Entonces nos estamos viendo la próxima y pues saludos a todos.